Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte del credo referente a la Iglesia, en concreto en los puntos 823 al 829. Ayer también disertábamos sobre estos mismos puntos y hoy vamos a completarlos. La Iglesia es santa. Dice el punto 827 que ayer leíamos en su primera parte, añade una cita de su santidad Pablo VI, o mejor dicho, del credo del pueblo de Dios, que es un texto publicado por Pablo VI, una de las profesiones de fe más detalladas, que yo creo que la más detallada, ¿no?, como credo que la Iglesia ha elaborado en toda su historia. Se llama el credo del pueblo de Dios, y fue su santidad Pablo VI, de feliz memoria, pues quien en un momento especialmente agitado, pues de una crisis muy grande, ¿no?, pues de secularización, allá por los años 70, pues él entendió que el Señor le pedía, ¿no?, pues esa clarificación de la fe, igual que la Iglesia ha hecho ahora en la promulgación del catecismo. Él la hizo en torno a la proclamación del credo del pueblo de Dios. Como digo, sin duda alguna, el credo, la formulación de la fe como credo más larga, más detallada que la Iglesia ha hecho en su historia. Y aquí se nos hace en este punto 827, se nos pone un párrafo de ese credo. La Iglesia es pues santa, aunque albergue en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos, por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Esta es la cita de este credo del pueblo de Dios que trae el punto 827 del Catecismo. Conectando con lo que ayer explicábamos sobre estos mismos puntos, pues hay que decir que la Iglesia rechazó esa tentación puritanista que pudo existir en toda la historia, pero decíamos que incluso en los primeros siglos ya había existido pues una tendencia herética llamada el montanismo o el donatismo, que pensaba que la Iglesia era únicamente la Iglesia de los puros, la Iglesia de los que estaban predestinados a la salvación. No formaban, según esta forma de pensar las cosas, de pensar el ser de la Iglesia, no formaban parte de la Iglesia aquellos pues que no estuviesen predestinados, ¿no?, pues a la salvación. Entendía la santidad de la Iglesia como que la Iglesia era una élite de los santos, ¿no?, excluyendo a los pecadores. Y sin embargo, como hemos leído en este texto, ¿no?, en ese texto del punto 827 del Catecismo, la Iglesia no lo entiende así. Sí decimos que la Iglesia es santa, pero no en cuanto que esté formada únicamente por una élite de santos. No es así. La Iglesia encierra en su seno pecadores, pero pecadores llamados a la conversión, porque es una Iglesia madre, una Iglesia madre que posee los medios para su arrepentimiento y su salvación. A ver quién le dice a una madre que son hijos suyos únicamente los hijos perfectos, ¿no?, que los hijos que son pecadores no son hijos suyos. Esa madre se rebelaría frente a esa expresión. Pues lo mismo, la Iglesia encierra en su seno a muchos pecadores llamados a la conversión. Y la Iglesia no se avergüenza de tener pecadores en su seno, toda vez que les exhorta y les está llamando continuamente a la santidad. Esto forma parte, pues, del ser de la Iglesia. Esto está en consonancia con esa costumbre de Jesús, que escandalizó mucho en su tiempo, la costumbre de entrar en casa de pecadores. Zaqueo,
bájate de ese árbol, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo se siente sorprendido por la visita de Jesús. Si hay pecadores en el seno de la Iglesia, es porque Jesús ha entrado en casa de los pecadores. Es por la misma regla de 3. Los pecadores entran en el seno de la Iglesia porque Jesús ha entrado en casa de los pecadores y ha comido con ellos. Para escándalo de muchos fariseos, ¿no?, que decían, ¿cómo éste puede comer con pecadores? Si supiese quién es esa mujer, no le permitiría estarle ahí limpiando los pies. Es decir, ese mismo escándalo que produjo en su tiempo el que Jesús entrase en casa de pecadores, ese mismo escándalo es el que se produce ahora cuando muchas personas pues piensan que es incompatible decir que la Iglesia es santa pues con la presencia de pecadores en su seno. Sin embargo, igual que Jesús entró en casa de pecadores sin perder por ello ni un ápice de su santidad, Jesús no dejó de ser santo por entrar en casa de los pecadores, así también los pecadores entran en el seno de la Iglesia sin perder ella ni un ápice de su santidad. Recuerdo que en algunas ocasiones, ¿no?, que un sacerdote pues a veces habla con los vecinos, etcétera, sobre lo que es la Iglesia, con cierta frecuencia a veces se escucha decir, ¿no?, pero mira los que entran en la Iglesia, si son los peores. Bueno, yo no sé si son los peores, porque es que me parece que esa tendencia a compararnos unos con otros, ¿no?, a sentirme yo mejor que el otro, no es muy evangélica, que digamos. No es muy evangélica. Yo creo que si a los que vamos a la Iglesia nos sirve por lo menos para no compararnos con nadie, ya es bastante. Pero recuerdo haberle contestado, ¿no?, pues a alguna persona que te hace esta especie de afirmación, un poco de reto, mira los que la Iglesia si son los peores, ¿no? Pues recuerdo haberle respondido, mira, no sé si serán los mejores o los peores, porque Jesús nos dijo que mirásemos cada uno a la viga que tenemos en nuestro ojo y no a la mota que tiene en el ojo ajeno. Pero lo que sí que te digo es que precisamente Jesús convoca a los pecadores, porque los pecadores sienten necesidad de Jesucristo. Y quizás si a ti te parece que no necesitas de Jesucristo, bueno, pero yo sí necesito de Él. O sea, que Jesús se rodeó de pecadores sin perder por ello un ápice de su santidad. Ojalá viniesen más pecadores a la Iglesia. Ojalá todavía en su seno entrasen todos aquellos pecadores que en el fondo están siendo convocados por Jesús. El gran misterio de la Iglesia es cómo juntar su gracia, su santidad con el pecado de los miembros que se albergan al interior. Ese es el gran misterio. El gran misterio es ese que solemos decir, ¿no? Pues que cuando uno mete una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas, lo que ocurre es que se pudre, ¿no? Se pudren las manzanas sanas. Sin embargo, el gran milagro de lo que ocurre en la Iglesia es al revés. Es decir, el gran milagro es que esas manzanas podridas que son introducidas en ese cesto que es la Iglesia son sanadas. No se pudren, no, son sanadas. Es decir, aquí no es la manzana podrida la que estropea a la sana, sino la sana la que renueva, purifica a la podrida. Tal es lo que nos ocurre a los pecadores, que en el seno de la Iglesia somos purificados, somos transformados. Por eso, esta afirmación es muy importante. La Iglesia no se avergüenza de tener en su seno a los hijos pecadores. Igual que una madre, pues aunque le dolerá mucho, ¿no?, que su hijo sea un pecador, no puede avergonzarse de él, no puede desprenderse de él. Y Jesús tuvo una predilección especial por los pecadores y se acercó con corazón misericordioso, hasta el punto de crear escándalo por esa cercanía hacia ellos. Decir pues que la Iglesia es santa, pues es una afirmación atrevida,
y llena de fe, pero también sabemos que la santidad de la Iglesia es una tarea, y que por eso la Iglesia no se cansa de llamarnos a todos a la santidad. Dice un texto del Concilio Vaticano II, ¿no? La Lumen Gentium, capítulo 11. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Todos son llamados, pues, a la perfección, fortalecidos con poderosos medios de salvación, poderosos medios de santificación. Estamos llamados a la santidad. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y el último punto de estos, de este epígrafo que tiene como título La Iglesia Santa, el último de los puntos es el 829, que dice: la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Es decir, que la Iglesia está en ese proceso de purificación, proceso de santificación, al mismo tiempo que alberga en su seno a los pecadores, y sin embargo en la Virgen María vemos el modelo de lo que es la Iglesia ya concluida, la Iglesia ya llegada a término. La Iglesia llegada a término es María. En ella vemos como el arquetipo, no como la imagen plena de la Iglesia. Es muy importante que entendamos por qué el Concilio Vaticano II quiso tratar el tema de María dentro de la Constitución sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium. Hubo allí una discusión en el Concilio Vaticano II que posiblemente fue una de las discusiones que más dividió a los padres de la Iglesia, porque tengamos en cuenta que los documentos del Concilio Vaticano II son votados con práctica unanimidad, ¿no? O sea, que con algún rarísimo voto en contra de toda la asamblea de los miles de obispos. Sin embargo, una cuestión que dividió el Concilio Vaticano II, casi a partes iguales, fue el cómo tratar el tema de la Virgen María, si hacer un documento aparte para ella, que estaría la opción de los países así de mayor tradición mariana como el nuestro, los países pues hispanos, etcétera, y sin embargo, pues otros padres de la Iglesia pensaban que no se debía hacer como un documento aparte para María, sino que se debía de incluirla en uno de los puntos de la Constitución sobre la Iglesia. Finalmente prevaleció esta opción, aunque fuese por pocos votos, prevaleció, y la Virgen María, su figura es tratada dentro de uno de los capítulos de la Constitución dogmática sobre la Iglesia. Y yo creo que fue providencial que esto fuese así. Fue providencial para que entendamos que la figura de María pues no es un anexo, no es una parte del resto de nuestra fe, sino que María, la fe en María se desprende incluso de nuestra fe en la Iglesia. María es el modelo de la Iglesia. María es lo que es y debe de ser la Iglesia. María es su misterio de maternidad, su misterio de santidad, su misterio de intercesión. Eso es la Iglesia. Por eso el Espíritu Santo iluminó a los padres conciliares para entenderles que no era signo de mayor devoción o de mayor aprecio a María el tratarla aparte a ella en un documento que no tuviese relación con el resto de los misterios. No era signo de mayor devoción. A veces uno se piensa que aprecia más a una persona cuando le trata aparte, o sea, apartándola de los demás, y no es así. Es decir, el concilio tuvo la inspiración de entender, de proclamar a María como el modelo de la Iglesia, arquetipo de la Iglesia. En ella vemos perfectamente consumada la vocación que tenemos hacia la santificación. No en vano, ¿no? Cuando vamos a confesarnos en muchos lugares, pues conservamos una tradición, la tradición de decir Ave María Purísima, y ponemos a María
como imagen de la meta de nuestra santidad, de la meta de nuestra purificación. Decir Ave María Purísima es tenerla a ella como modelo. La Iglesia santifica, purifica a sus fieles teniendo a María como modelo al cual nos dirigimos. Vamos a meditar brevemente, tras haber hablado de esta invocación del Ave María Purísima, María modelo de santidad, modelo terminado, ¿no?, de aquello a lo donde se conduce la Iglesia. Vamos a meditar brevemente y continuamos. Decir que la Iglesia es santa, bueno, pues puede ser matizado de la siguiente forma. Por una parte, en cuanto sacramento de Cristo, la Iglesia es santa ya de facto, de hecho. Sin embargo, como comunidad de los bautizados, pues la Iglesia es santa en vocación, va de camino, y hay que compaginar estos dos aspectos, es decir, que la Iglesia es, de hecho, es santa, y la Iglesia es santa como vocación, como tendencia, como el destino al que está llamada. Son dos matices distintos, ¿no?, que también el mismo catecismo pues nos los distingue. Por ejemplo, el punto 825 de los que estamos comentando dice: la Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros la santidad perfecta está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados, cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Por eso distingamos, ¿no?, la Iglesia como sacramento de Cristo es ya santa, de hecho. La Iglesia como comunidad de los cristianos o de los bautizados que la formamos, pues es santa como vocación a la que tiene que dirigirse. Nuestra vocación es la santidad. Ella posee plenamente, ¿no?, como sacramento de Cristo, desde el primer instante de su existencia, posee, ¿no?, el don de la santidad y lo transmite íntegramente. En este sentido, sí, hay que decir que ella es santa indefectible. Hay un texto de San Cipriano que dice: la esposa de Cristo no puede tener mancilla, es pura e inmaculada, no conoce más que una sola mansión, con un pudor casto guarda la santidad de su solo hogar. Ese es el misterio. Su doctrina es siempre pura, como siempre es pura la fuente de donde emanan sus sacramentos. Pues así lo afirma San Cipriano. De hecho, difícilmente se entendería, ¿no?, pues que la Iglesia haya sido capaz de conservar, pues durante 2000 años, el mensaje de Cristo sin mancilla, sin haberlo prostituido a las mentalidades de los tiempos históricos, sin haber cedido, ¿no?, sin haber pues hecho rebajas, como se dice. No, es verdad, la Iglesia ha mantenido íntegro, puro, el mensaje de Jesucristo, y ese milagro de permanencia, ¿no?, a lo largo de 2000 años en fidelidad al mensaje de Cristo, pues solamente se puede entender desde este milagro de la santidad de la Iglesia. Su doctrina es pura, dice San Cipriano, como pura es la fuente de donde emanan sus sacramentos. Por el contrario, el segundo aspecto, ese segundo aspecto que decimos que la Iglesia no solo es sacramento de Cristo, es también comunidad de los bautizados. El segundo aspecto, pues la santidad es un tesoro que cada individuo puede perder. Ojo, claro que podemos perder. El cristiano espera humildemente la perseverancia final, porque puede perderla. En todo el cuerpo de la Iglesia ese tesoro puede aumentar o disminuir. La obra de la gracia varía en su intensidad según épocas y almas, ¿no? Y ha habido épocas en las que han florecido muchos los santos, otras épocas en las que, por desgracia, pues no ha sido así. Por lo que respecta a la santidad, hay tiempos de afloración abundante y tiempos de crisis. Pero no podemos, como esos herejes donatistas, ¿no?, o montanistas a los que nos referíamos antes, no podemos pensar nunca que la Iglesia pertenece al grupo de los perfectos, de los predestinados. La Iglesia es, en este mundo, y continuará siendo hasta el final, una comunidad compleja, trigo mezclado con paja,
arca que contiene animales puros e impuros, como el arca de Noé. En ella había animales puros e impuros, y también es una imagen que utiliza Orígenes, San Cipriano, San Pedro Damián y muchos otros padres, San Agustín también, utiliza la imagen del arca de Noé en la que había animales puros e impuros. Bueno, sabemos que es una forma de hablar, porque ante Dios todos los animales son puros, pero bueno, pues el hecho de que hubiese también serpientes, también hubiese otro tipo de animales que popularmente no son considerados impuros, dice, es imagen de la Iglesia, en cuyo seno hay santos y pecadores. Y el trigo está mezclado con la cizaña. Barco repleto de pasajeros, algunos de ellos malos pasajeros, que parece que van a arrastrar al naufragio a la Iglesia. Y uno tiene la tentación de decir, ¿por qué no los tiramos por la borda? Y así no corremos riesgo de que se nos hunda la barca. Esa tentación, la puede tener la Iglesia, ¿no? Y sin embargo decimos, bendita misericordia de la Iglesia, que no nos ha tirado a nosotros por la borda en los momentos duros. Parecía que la barca en ocasiones iba a ser tragada por las olas y hasta le llamamos a Jesús, Jesús, despierta, ¿no ves que las olas van a tragar esta barca? ¿No ves que entre todos los pecadores que la formamos vamos a hundir esta barca? Jesús, ¿por qué no tiras a algunos por la borda? Y Jesús responde diciendo, déjate, espérate, no cortes el árbol, a ver si el año que viene da fruto. Y finalmente Jesús, ante nuestro agobio, pensando que la barca se va a hundir, da el don de la santidad y se produce la bonanza, la calma, el milagro de la pacificación de esas olas. Estas imágenes no han sido utilizadas por los padres de la Iglesia para hablar de la misericordia de la Iglesia, que no se avergüenza de sus hijos, que intercede delante del Padre por ellos, que pues como en Sodoma dice, y si hubiese 10 justos, y si hubiese 10 justos, dejaría sin destruir la ciudad a tenor en consideración a esos justos. Bien, la Iglesia siempre intercede ante el Padre pidiendo misericordia por tantos hijos pecadores. No es de justicia, ¿no?, a los ojos de Dios, que nosotros estemos aquí como juzgando quiénes son los justos y quiénes son los pecadores, quiénes son los que tienen derecho a una pertenencia. No, a nosotros no nos toca ese juicio. Lo que sabemos es lo que dice el profeta Isaías: la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Es decir, la Iglesia es una Iglesia de misericordia, que está siempre esperando a que sus hijos renazcan a una vida de gracia. Los infieles, incluso, ¿no?, de buena fe o de buena voluntad, y aun los cristianos disidentes, solamente están ordenados a la Iglesia por un cierto deseo, anhelo inconsciente, sin que pueda decirse que son miembros suyos, porque ellos de alguna manera se han apartado voluntariamente de la Iglesia. Pero por el contrario, los pecadores que no han renegado de ella continúan formando parte de la misma. Y sabemos muy bien que ellos pues pueden constituir un gran número de fieles que no han renegado de la Iglesia, pero bueno, pues que están inmersos en sus pecados. Y aunque no viven según el Evangelio, todavía, sin embargo, creen en el Evangelio. Y ese vínculo, que no sería suficiente para constituir la Iglesia, sin embargo es suficiente, aunque está debilitado, para que estos pecadores continúen siendo miembros de la Iglesia, hijos, aunque sean enfermos, aunque sean secos, aunque sean podridos. La Iglesia los tolera con paciencia, exhortándolos una y otra vez a la conversión. Ese es el gran misterio. La Iglesia está continuamente rezando todos los días: Dimite nobis de vita nostra, perdona nuestros pecados. Cada día de este mundo constituye una tarea de purificación para la Iglesia. Todos los días la Iglesia tiene que lavar su vestido en la sangre del Cordero, hasta que sea purificada por el fuego del cielo y consumada en Dios. Todos los días tiene que
que limpiar su vestido con la sangre del Cordero. Diariamente tiene que hacerlo. Así pues, ¿no? Cuando las primeras generaciones cristianas, adoptando un término bíblico, hablaron de la Iglesia de los santos, no es para forjar una especie de concepto orgulloso de una iglesia de los puros, donde no tienen cabida de los pecadores. No. No es en ese sentido en el que la Sagrada Escritura habla de la Iglesia de los santos. Lo mismo que cuando hablaban de la Iglesia celestial, no desconocían que también existía por la existencia terrena de la Iglesia. Hablaban de la Iglesia de los santos como la Iglesia de la vocación a la que todos estamos llamados. Estamos llamados a esa vocación de la santidad. Y no se contrapone una cosa a la otra. No contraponían la asamblea espiritual a la Iglesia jerárquica. No la contraponían. Sino que estaban viendo un todo, un uno, una sola cosa, una sola esposa nacida del corazón de Cristo. La Iglesia tiene el milagro en su seno de ser capaz de compaginar pues esa santidad plena y también esa presencia de hijos pecadores. Y aun siendo santidad y pecado pues dos principios antagónicos, ¿no?, que no se compadecen uno con el otro, la Iglesia lleva en su seno esas dos realidades con una continua llamada a la conversión, a la purificación, a la santificación. Lo meditamos brevemente y continuamos. Hablar de la santidad de la Iglesia es santa, pues es tanto como incidir en que Cristo está presente en ella, porque ese es el gran argumento para afirmar que la Iglesia es santa. Si Cristo está presente en ella, entonces es santa. Si Cristo no estuviese presente en ella, ¿cómo va a ser santa? Este es el gran aspecto. La Iglesia es la reconciliación de todos los pueblos, el judío y el gentil, en un solo cuerpo de Cristo, edificado sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. O sea, en la Iglesia se unifican pues gentiles y pueblo judío, se unifican todos ellos en el cuerpo de Cristo. Dice así Efesios 2, versículos del 11 al 21. Así que recordad como en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Fijaros qué texto tan perfecto, ¿no? Como todos aquellos que son inspirados en la palabra de Dios. Un texto perfecto en el que habla de que la Iglesia pues es esa gran convocación. Ya no somos ni extraños ni forasteros, somos ciudadanos y familiares de Dios, dice, familiares de Dios. Es pues la presencia de Cristo, siendo la piedra angular Cristo, hemos sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Es la presencia de Cristo la que permite esta santidad de la Iglesia. La economía de la salvación
es la formación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Al final, la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, pues es una imagen fundamental para poder expresar y demostrar la santidad de la Iglesia. La Iglesia es especialmente santa como sacramento de Cristo, como cuerpo místico de Cristo. Bien, tenemos textos para hablar de esta presencia de Cristo en su Iglesia. Por ejemplo, Mateo 28:20. Después de que manda a sus apóstoles a bautizar, ¿no? Ir por todo el mundo bautizando. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo promete, pues, su presencia a la Iglesia, la promete, y su promesa no va a fallar. Cristo no va a dejarnos huérfanos, su promesa se ha cumplido. Este es uno de los textos más claros en los que Jesús habla de su presencia. Es Cristo mismo quien vive en su Iglesia y que prosigue el camino de inmensa misericordia iniciado por Él. Modos de esa presencia de Jesús. Entramos un poco a describirlos. Bueno, hay distintos modos de presencia. Sabemos que la presencia de Cristo actualmente es una presencia del Cristo glorioso, muerto, resucitado y constituido Señor sobre los cielos. Tampoco es correcto de que hablemos de distintas presencias, sino que en el fondo hay una sola presencia que se actualiza de diversos modos y en distinta intensidad. Es la presencia del Cristo glorioso que puede hacerse presente en nosotros, pues en primer lugar, sustancialmente. El modo más completo y perfecto de la presencia de Cristo en su Iglesia es el de la presencia sustancial en la Eucaristía. En ella está todo Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente. El momento de la institución de la Eucaristía es uno de los momentos en los que Cristo está prometiendo que estará siempre con su Iglesia presente. Porque cuando Él pide, haced esto en memoria mía, Él está asegurando, garantizando que Él va a estar siempre con la Iglesia, que no la va a dejar nunca de su mano, que su presencia va a ser continua. La Iglesia continuamente está celebrando la Eucaristía, entre otras cosas, para que la presencia de Cristo entre nosotros en su Iglesia no se pierda, para que no seamos nunca, ¿no?, pues como un árbol, mejor dicho, una rama desgajada del árbol. En la acción eucarística alcanza pues la máxima, ¿no?, pues fuerza la presencia de Cristo. Pero no solo es una presencia sustancial, también es una presencia dinámica. Jesús está presente en todo el apostolado de la Iglesia, en todo el apostolado, en todos sus afanes, ¿no?, por llevar el mundo a la voluntad del Padre. Está presente en la predicación de la Iglesia. La predicación cristiana no solo está acompañada de una presencia, pues de una virtud divina, ¿no?, sino que es el Espíritu el que habla por nosotros. Acordaros de esos pasajes del Evangelio que dice: no estáis pensando en lo que diréis, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Hay pues una presencia que le hace santa a la Iglesia, una presencia de inspiración, incluso de una manera dinámica, pues en el día a día. El Señor promete que Él también va a inspirar las palabras de predicación. Los apóstoles pues hablaron en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo, y así la primitiva comunidad cristiana escuchaba sus palabras con respeto, sabiendo que en ellas había pues una autoridad, una inspiración, que la predicación apostólica formaba parte del yo estaré con vosotros, que era un carisma dinámico, un carisma apostólico. Dice, por ejemplo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, te recuerdo que has de reavivar el carisma de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Es decir, que no basta con que uno en su ser ha sido pues constituido
pues en Cristo, sino que luego tiene que reavivar ese carisma. Es decir, una de las pruebas de que hay una presencia dinámica es que Pablo pide no vivir de las rentas, sino renovar diariamente la inspiración del Espíritu para que Él ponga sus palabras en nuestros labios. No vale decir yo ya soy apóstol, yo ya soy testigo de Cristo, sino que uno tiene que renovar la gracia de Cristo, como dice en este caso, pues recibida por la imposición de las manos o recibida por el bautismo. Hay pues una dimensión dinámica de presencia de Cristo entre nosotros. Él reparte los carismas. Los carismas dados por Dios a su Iglesia son una manifestación de su presencia dinámica entre nosotros. De una manera dinámica, Jesús se hace presente y transforma a la Iglesia. Bien, quisiera concluir leyendo el punto 826 del Catecismo. El punto 826, pues, dice así: la caridad es el alma de la santidad, a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Y aquí el Catecismo nos trae un texto de Santa Teresita del Niño Jesús, de su autobiografía, que es bien conocido, ¿no? Pues que es uno de los textos centrales de su espiritualidad. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno. Este hermoso texto de Santa Teresita, de su autobiografía, nos viene a decir que al final, con esta imagen también pues del cuerpo humano, ¿no?, en la que califica al amor como el corazón del cuerpo, de ese cuerpo que es la Iglesia. Si está la imagen de Cristo como cabeza del cuerpo místico, aquí Santa Teresita utiliza la imagen del corazón, porque bombea la sangre, ¿no? Bien, pues la Iglesia es santa porque ese corazón, que es el corazón de Cristo, no lo olvidemos, ese corazón de Cristo está ardiendo de amor, está latiendo, está enviando su santidad a todas las células del cuerpo. Las células tienden a envejecer, las células tienden a corromperse, necesitan el oxígeno de la santidad, y es Cristo el que nos da el don del amor, de manera que cualquier otra cosa que hagamos, ¿no?, pues tiene su sentido por la santidad de Cristo, por la caridad de Cristo, que purifica lo que hacemos. Si no fuese por la caridad de Cristo, nuestra predicación sería vana. Buscaríamos la vanidad, buscaríamos, yo qué sé, pues no, nuestra propia imagen en lo que decimos. Si no sería por la caridad de Cristo, por la santidad de Cristo, la Iglesia, incluso con el pretexto de hacer cosas buenas, pues estaría sirviéndose a sí misma. Es la caridad, es el amor la que nos santifica, la que nos perfecciona. Es pues este un buen texto para concluir nuestra exposición sobre la santidad de la Iglesia. Concluimos de esta forma la exposición. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700, para hacer vuestras preguntas o vuestras sugerencias. Hacemos un momento de silencio y esperamos vuestras llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Salón, el nombre mío es Santiago. Buenos días, Santiago. Buenos días. Buenos días. Hay una frase que es muy importante, que es la de San Pablo, cuando es derribado y entonces dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está
¿A quién perseguía él? A Cristo. ¿Y Cristo quiénes son los cristianos? Entonces es una identificación total entre cristianos y Cristo, y entre Cristo y cristianos. Y eso es así. Y entonces, a medida que nosotros vamos entregando nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad en palabras de San Ignacio, pues entonces que nosotros nos estamos identificando con Cristo. Ya el grado supremo San Pablo, cuando dice, ya no vivo para Cristo, es Cristo quien vive en mí. Entonces es muy importante de que nosotros pertenecemos, somos y estamos en Cristo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. Un comentario lo hago por la radio, y es el hecho de que, bueno, pues ese pasaje, ¿no?, que el oyente ha puesto como reflexión, el hecho de que cuando Saulo pues es camino de Damasco, pues es derribado, y él se encuentra con que una voz le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Bien, esa identificación que hace Jesús entre, si tú persigues a la Iglesia, me persigues a mí, porque yo soy la Iglesia. Claro, Jesús está identificando con la propia Iglesia, porque Saulo no tenía conciencia de estar persiguiendo a Jesús. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a la Iglesia. Y la sorpresa que se lleva es que Jesús le dice, no, me persigues a mí. Si persigues a la Iglesia, me persigues a mí. Bueno, pues eso en el fondo está afirmado con una claridad que es semejante a esa identificación que tiene Jesús con los pobres y con los necesitados, de la cual tanto predicamos en la Iglesia. Acordaos de que Jesús dice, cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo estabais haciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, esa identificación tan fuerte que tiene Jesús con todos los desheredados, cuando lo hacíais con ellos, conmigo lo estabais haciendo, y que tantas veces predicamos sobre ello, ¿no? Bueno, pues esa misma identificación es la que tiene con su Iglesia. El que de alguna manera denigra de la Iglesia, denigra de Cristo. El que se avergüenza de ella, se avergüenza de Cristo. Hasta este punto no podemos llegar a decir que existe esa identificación entre Cristo y su Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Esto de los budas, ¿esto qué es? Esto no es de religión, ¿no? ¿Se refiere usted a los budas en el sentido, bueno, me imagino pues algunas estatuillas, etcétera? No, mire, conozco un grupo que están con los budas, no creen en Dios. Según ellos, para ellos, el Buda es Dios. No tienen que ir a misa ni esas cosas. Y claro, esa antes pues frecuentaba los sacramentos como todo el mundo, nosotros, no todos los cristianos. Y bueno, ahora se han metido con ese hombre, es un hombre, el Buda ese que le llaman. Está enamorada de él, y que bien habla, y que esto y que aquello. Yo sí, claro, es uno que cree con eso, te libras de ir a misa, te libras de sacrificios, como un poquito así a la carta, ¿no? Ya. Sí. Y pues se ha retirado de la Iglesia. En una palabra, dice que ya no cree en Dios. De acuerdo, le hago una breve reflexión por la radio. Vamos a ver, el budismo ha sido pues designado por algunas personas, el budismo, como una religión atea, aunque parezca esto una contradicción, porque es que en el fondo se puede ser budista sin creer en Dios, porque el budismo no deja de ser una especie de filosofía, por lo menos en un Dios personal. El budismo es una especie de filosofía de purificación de la persona, en que la persona busca su paz interior, busca la superación de los sufrimientos y busca pues un estado de relajación interior en el que puede llegar a desprenderse del dolor. Pero claro, en el fondo uno dice, bueno, eso es una religión que nos une a un Dios personal, porque nosotros creemos que el objetivo de nuestra vida no es el buscar una relajación. El objetivo de nuestra vida es buscar la voluntad de Dios. A veces buscar la voluntad de Dios no es nada relajante, sino que puede pedir un gran sacrificio. Por eso yo creo que a veces aquí se confunde verdadera religión, que es búsqueda de la voluntad de Dios, con una técnica de relajación personal. Y es verdad que Cristo vino a darnos su paz, pero la paz de Cristo
a veces hasta que se alcanza verdaderamente, exige muchos sacrificios, y el reino de Dios sufre violencia, y tenemos que hacernos violencia interior nosotros para aceptar la voluntad de Dios, ¿eh? Con lo cual el budismo, pues hay que decir que tiene mucho de técnica de relajación, ¿eh? Y bueno, pues, pero es una filosofía, yo creo que incluso compatible con un montón de espíritu mundano. O sea, que podemos incluso llegar a decir que el budismo es una religión sin Dios, o sea, sin una creencia en un Dios personal, que lo que predica es la autotrascendencia, la autorrelajación, etcétera, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, don Ignacio. Buenos días. Soy Pedro María. Mire, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho de que las críticas, pues de que nos hacen a los cristianos, que somos los peores, bueno, lo que ha rebatido usted me parece bien. Ahora le quiero decir, padre, que a veces tenemos el peligro, los que vamos, los religiosos, los que vamos en fin, los católicos, a cumplir el culto. Uh-huh. Y claro, luego la tarea de ayuda al prójimo, pues que es más dura, pues a veces la olvidamos. Y bueno, puede ser que así como Jesús en la parábola de el samaritano, pues indica cómo el samaritano, que era el no practicante, hizo la voluntad de Dios, y en cambio los otros que eran más de piedad, pues, en fin, ya me entiende, padre. Sí, lo entiendo perfectamente. Nada más. Bien, de acuerdo, le hago un breve comentario por la radio. Pues hombre, pues claro que es cierto, y de hecho esa parábola del buen samaritano y otras muchas parábolas se nos predican continuamente en la Iglesia, ¿eh? Se nos predican y también se nos afirma que la Santa Misa no termina con el podéis ir en paz, sino que la Santa Misa se prolonga, pues porque es un envío. Cuando termina la Santa Misa somos enviados por el Espíritu. Esa bendición final es una bendición de envío, para que eso que hemos escuchado pues sea trasladado a las obras, ¿no? Con lo cual, verdaderamente quien pensase, ¿no?, pues que un mero culto ritual le justifica, pues hombre, estaría equivocadísimo, ciertamente. Pero es verdad que el haber recibido una predicación, pues de no ser que hayamos tenido los tapones puestos en los oídos, ¿no?, que puede ser, ciertamente, puede ser, el haber recibido una predicación, pues yo creo que nos predispone mejor, ¿no?, nos debe de predisponer mejor, pues para transformar en las obras, ¿no?, eso que Jesús nos ha dicho con la palabra. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por su ayuda espiritual diaria. Bueno, yo, la verdad, todos los días doy gracias a Dios por estar dentro de la Iglesia Católica, pero me cuesta mucho el creer que los demás, los no bautizados, pues no sean herederos, digamos, de tantos bienes como tenemos todos en la comunión de los santos. Bueno, eso quisiera saber si realmente los que están fuera tienen también pues todas esas gracias para salvarse. Uh-huh. Gracias, Padre. Muy bien, gracias a usted por su fidelidad. Bueno, la verdad es que quizás adentrarse en profundidad en esta pregunta que ha hecho el oyente sería adelantarnos, a lo que va a venir próximamente, ¿no?, que es incluso el punto 846, del cual ya estamos cerca, pues responde a la pregunta de fuera de la Iglesia no hay salvación, o si hay salvación, en qué sentido, una cosa, su contraria. Bien, pero aunque sea mínimamente, aunque nos adelantemos a lo que será el capítulo principal que aborde eso, hay que decir, bueno, Dios tiene muchos caminos, y también Dios tiene caminos extrasacramentales. Decíamos que el reino de Dios no coincide al 100% con la Iglesia terrena, que afortunadamente el reino de Dios es más amplio que la Iglesia. Es verdad que la Iglesia es el núcleo del reino de Dios. La Iglesia forma parte de ese núcleo del reino de Dios, incluso se identifica en esencia con él, ¿no? Pero el reino de Dios es más amplio que las fronteras visibles de la Iglesia. Dicho eso hay que decir, bueno, pues que Dios tiene sus medios, sus caminos de gracia, para hacer llegar sus dones de salvación
a tantas personas. Recuerdo, por ejemplo, alguna llamada de los oyentes en la que preguntaban por lo que la Iglesia pensaba con respecto al destino de los niños que morían sin bautismo, ¿no? Y yo les hacía referencia a cómo la Iglesia, en un punto del catecismo, decía pues que jamás había afirmado como doctrina católica pues la existencia del limbo, sino que la Iglesia confiaba que la gracia de Dios también llegaría a esos niños por otros medios que fuesen extrasacramentales. Nosotros, lógicamente, no somos capaces de conocer todo eso en detalle porque es un misterio que nos supera, pero confiamos en que la gracia de Dios, ¿no?, pues tiene otros medios y que el Dios mira a la buena voluntad, ¿no?, de todos los corazones que buscan sinceramente a Dios. Bien, damos por concluido, porque ya hemos llenado el tiempo, damos por concluido el comentario de hoy del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos, Dios mediante, mañana. Alabado sea Jesucristo.